¿Tenemos un miedo a cambiar las cosas que son nuestra realidad y que nos funcionan? Es decir, Sí, el hecho de decir, ahora me tengo que cambiar de país, tengo que empezar... Es como una sensación de empezar otra vez todo lo que hemos conseguido desde cero, ¿no? claro. Sí, hay un miedo al cambio y hay un miedo a salir de la zona de confort. Ujú. Y eso también soy un poco especialista porque desde los 20 ha sido como siempre he cambiado muchas veces, pero porque también sentía que me estancaba cuando llevaba mucho tiempo. Y había una frase que siempre me venía, ¿cuándo te vas a centrar, no, Cris? Lo típico que nos dicen, ¿cuándo te vas a centrar? Y digo, ¿qué es centrarse? ¿No? ¿Qué es centrarse? Pero para la sociedad centrarse es tener un trabajo estable. Y claro, al viajar y conocer muchas culturas, yo me daba cuenta que en España en concreto tenemos... Yo no siento que el que estés en un trabajo 40 años te va a ayudar a crecer. O sea, mis amigas de fuera, Inglaterra, por ejemplo, que vivía, decían, hombre, pero si es que cada 3 años lo normal es que te cambies, porque si no te estancas. El agua estancada no se mueve. Y al final la vida es cambio, ¿no? Entonces, muchas veces, para mí el trabajo es desmontar el ego, que es lo que digo yo, desmontar la mente y aquello que te da pereza, por ahí tienes que ir. Lo que más nos cuesta o lo que más miedo tenemos es el camino que debemos seguir. Para mí es la brújula. Joder. Para mí es la brújula. Y lo habrás comprobado muchas veces porque detrás de eso, o sea, es como que la vida es... Yo lo siento como si fuera Mario Bros, ¿vale? El videojuego. Entonces, vamos como vamos como por episodios, ¿no? O sea, episodios, no, ¿cómo se dice? Sí, No me sale. por Por pantallas. pantallas. Entonces, claro, llega el dragoncito este y has pasado como un nivel. Vale, te tienes que enfrentar a un dragón que te da mucho miedo, que es lo que comentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te da miedo y dices, no, ya me voy para detrás, no voy. Bueno, cuando lo enfrentas, ahí detrás es donde está el regalo. Entonces, el miedo, lo único que nos indica, el miedo irracional. Obviamente, si estás en una parada y te va a pasar un coche, pues obviamente muévete, ¿no? Pero hay muchos miedos que no son El, ot- el irracionales. otro día estaba hablando con una psicóloga y me hizo una reflexión acerca de esto que es fantástica, que es el miedo y el temor. El miedo es cuando estamos aquí haciendo un podcast y entra un ladrón y con un cuchillo en la mano, ¿no? Entonces eso es un miedo que tenemos, que nuestras pulsaciones se aceleran, Sí. es algo que tememos, ¿no? Es un instinto de supervivencia Exacto, real. exacto. El temor es eso que tenemos en la cabeza de eh, si el asesino pudiese llegar a entrar. Es decir, no está aquí, sino que es la idea que tenemos de que el asesino venga. Entonces, es algo que puede que no suceda nunca en la vida, es algo que está creándose en nuestra mente y estamos nosotros mm, montándolo, ¿no? A una escala mucho mayor o mucho menor de lo que puede pasar, y es el run run ese que nosotros tenemos, ¿no? Y que nos Claro. impide hacer muchas cosas. Entonces, el miedo es algo físico, fisiológico, y el temor es eso que tenemos en la cabeza y que solo nosotros comprendemos. Claro, y aparte es que el temor muchas veces nos lleva a sentir como si ya estuviera pasando. ¿No? Entonces, bueno, es que nos lleva a ello, ¿no? O sea, pensarlo, ya vas a crear unas emociones en tu cuerpo. Entonces, yo muchas veces, para distinguirlo, ¿no? De cuál es el mensaje del alma, ¿no? ¿Qué te está pidiendo el alma? Pues es como, vale, tú pasas ese miedo, obsérvate que ya estás al otro lado. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? Y entonces de repente se te expande el corazón, estás feliz, no sé qué. Entonces, vale, por ahí va el camino. ¿Cuán de salto al vacío, momento de heroico o romper con todo ese miedo tienes que tener para dejar tu trabajo, comprarte una caravana y empezar a vivir de esa forma? Porque entiendo que tú antes ganabas un dinero que ahora no ganas, tenías una em, visión de parte de la sociedad, tus padres, tus amigos de ese momento de una forma y después cuando cogiste la caravana y te emprendiste tu viaje, a lo mejor muchos te vieron como una ida de olla tuya o te Total. juzgaron muchísimo. ¿Cómo fue ese proceso? Y cuéntame un poco desde tu experiencia.
Claro. Yo primero viajaba ya en autocaravana y yo siempre digo que no me... O sea, pese a Pero que viajar en autocaravana es algo fantástico. Vivir en una es autocaravana otra y historia. cambiar tu vida, Eso es otra que historia. eso es lo que tú has hecho, es totalmente Claro. diferente. Y ahí vamos con que yo vivía en las fantasías, ¿sabes? Ok. Un poco. Y también es muy curioso porque ahora cuando acompaño a otras personas se repite el patrón y digo, ay, me veo yo ¿En serio? me veo entonces y digo, bueno, paciencia, respira, no tengas prisa. Siempre me repito, el ego tiene prisa, el ser sabe esperar, ¿no? Para desconectarnos de eso que no somos. Pero yo viajaba de manera, bueno, pues los fines de semana, siempre que podía me iba. Y claro, ¿qué pasaba? Que yo veía una crisis o sentía una crisis en la autocaravana y otra en mi trabajo. En la oficina. En la oficina. O sea, y en mi vida había, ¿no? Y entonces estaba como súper desconectadísima, de repente me ponía a llorar, no sabía por qué, ¿no? Con 18 años sí que yo empecé a meditar y ese ha sido un poco el trabajo interior que siempre me ha llevado por la ansiedad, porque yo tengo mucho pronto, ¿no? Mucho Sagitario de decir, venga, va todo ya, no sé qué. Entonces, claro, este estilo de vida también me ha ayudado a bajar revoluciones, a paciencia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde empezó? Empezó mucho por esa desconexión que te cuento de Alma, pero en la última empresa en la que estuve me hicieron el gran favor, ¿no? De dejarme trabajar 2 veranos desde la autocaravana. Wow. En agosto. Yo no veía clientes, me decían, bueno, tú, como yo trabajaba en ventas, decía, tú mientras vendas, o sea, ya está, ¿sabes? Entonces, para mí fue brutal. Porque, claro, yo no seguía a nadie que hacía esto ni nada. O sea, yo no tenía ni Instagram. Tenía Facebook, pero cuando viajaba. Entonces, empecé a viajar en la autocaravana y trabajar. Y yo decía, hostia, esto de levantarme cada día en un sitio, a mí me encanta explorar lugares nuevos en la naturaleza, me iba con la bici, nadaba, no sé qué. Luego me ponía a trabajar un ratito con el ordenador y volvía. Ponía a ver amigos míos de todas las partes de España o de Francia. Y decía, esto es la leche. Y me acuerdo que el último verano fue como que esa conexión, eso que el alma nos dice, ¿no? Yo sabía que yo había venido para otra cosa que no era lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso lo sabemos todos. O sea, cuando tú tienes una conversación honesta contigo mismo, sabes que hay un llamado que dices, ¿pero qué estás haciendo? Esas voces, ¿no? Esas voces del corazón del alma, ¿no? Las que nos sacan, que llamo yo la cabrona o la drama queen, ¿no? La parte más egoica, no, sino la voz del corazón. ¿Qué estás haciendo? Entonces yo escribí una carta a la vida, yo siempre he escrito, ¿no? Y en plan, siento que mi camino es esto. Y lo dejé. Y le dije al universo, que yo siempre hablo así, muéstrame el camino y cómo va a ser, pero yo siento que esto va a pasar. Siento que este es mi camino. Y al mes, y esto lo fui consciente cuando escribí el libro, al mes me echaron. Yo no me fui, pero me echaron. Me echaron y claro, tenía todas las condiciones para decir, oye, Cris, ahora o nunca. Ahora ya no te puedes echar atrás, ¿no? Porque muchas veces la vida nos da siempre oportunidades para aquello que queremos, pero el miedo nos impide muchas veces pillar los trenes y hay veces que el tren no pasa. Y fuiste ahí heroica en tu decisión y pillaste el tren. Ahí pillé el tren y ahí dije, mira... Pillaste la caravana, mejor dicho. Ya la tenía, lo único que dije, vale. A por ello. A por ello. ¿Ahora qué quieres? Claro, y ahí empieza todo el viaje y de ahí un poco lo que acompaño y a raíz de lo que escribí, ¿no? En el libro, porque digo, todos los compañeros hablaban de qué tipo de vehículo, qué tipo de trabajo puedes hacer, o sea, todas las partes más superficiales. Y decía, ya. Pero bueno, son muy importantes esas. Son importantes, pero para mí, en ese proceso, decía, vale, ¿y a mí quién me está ayudando a gestionar todo esto que me pasa? Lo que dices, ¿quién soy? Ahora tú dile a mi familia, dentro de lo que cabe, que han sido muy aventureros, muy valientes, o sea, en plan, que tenían autocaravanas y aún así, decírselo a ellos fue una locura. Pero porque me daba cuenta que la que me estaba juzgando era yo. Por el juicio externo. Pero que es el nuestro. Claro. Entonces, cuando tú entiendes que realmente la que te estás juzgando eres tú y cuando tú aceptas no ser aceptado por otros, es cuando te permites ser. Y yo me acuerdo Esto pasa, yo creo que en todas las decisiones difíciles de nuestra vida. Es decir, hay gente que a lo mejor tiene un problema en el trabajo o con su pareja
o con lo que sea y no lo dice o no lo expresa por el temor al que dirán, al ser juzgado por los Claro, demás, ¿no? claro. Pero eso, ¿qué carga te hace llevar? No, no, claro, claro. ¿No? Y para mí era eso, ir quitándome capas y de repente pues encontrar otras personas que vivían de esa manera y que, que encima vivían en vehículos más pequeños. Y yo pensaba que eso era pequeño y me decían, pero si esto es un palacio. Y al final es también invitar a, bueno, ¿con qué te estás comparando?